Dios les bendiga, amigos y hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico dominical. Este que les habla es James Rivera. Reciban un saludo fraternal y afectuoso de parte de toda la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla y su pastor Tito Ortega Berger. Hoy nos prestamos a estudiar la segunda sesión en el tema cómo lidiar con las relaciones difíciles. La semana pasada yo les di como asignación estudiar Hechos 9 y Hechos 11 para hacer énfasis durante el día de hoy en los versículos 26 al 28 y 21 al 26 respectivamente. La idea central del estudio es alentar a otros, fortalece las relaciones personales. ¿Quién no ha tenido relaciones difíciles? Todos hemos tenido y tenemos relaciones que son difíciles y a veces pensamos en relaciones difíciles y muchas veces miramos más allá del entorno familiar o quizás hasta en el entorno familiar. Pero el énfasis que vamos a estar haciendo en el estudio de esta mañana es en cómo podemos lidiar con relaciones difíciles dentro de la iglesia. Y vamos a estar haciendo énfasis en la situación que se dio cuando Pablo hizo acto de conversión y cómo él fue visto por aquellos quienes estaban en la iglesia y de qué manera pudo él ser aceptado. Una de las conversiones que más se narra es la de Pablo. En el libro de los Hechos, esta porción que vamos a estar considerando en el capítulo número 9, pero más adelante también se narra su conversión en el capítulo 22, el capítulo 26, en las palabras mismas de Pablo. Y cuando usted va a Gálatas, el primer capítulo, también allí en esa carta, Pablo narra sobre su conversión. Y es bien impactante, ¿verdad? Como nosotros podemos ver el cambio tan abrupto, tan radical que hubo en su vida, de ser un hombre celoso por la ley, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, de los del camino, pensando que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, un buen día, él está presente en el martirio de un varón de Dios. Este varón se llamaba Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y Pablo estaba allí y dice que él consentía con esta acción, o sea que estaba de acuerdo con que se le apedreara hasta la muerte. Pero esto debió haber tenido un efecto grande en su vida, no solamente la acción, sino las palabras de Esteban durante su apedreamiento. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos que Pablo pidió cartas para que se le permitiera ir a perseguir, a apresar a aquellos quienes seguían a Cristo Jesús allá en Damasco, que aparentemente habría una colonia grande de creyentes. De Jerusalén a Damasco hay unos 200 kilómetros que debía haber recorrido Pablo en compañía de unos individuos quienes hacían un papel como de policías. Por lo tanto, no tendría mucho contacto con las personas quienes le acompañaban en el camino. Algunas ilustraciones artísticas muestran a Pablo yendo a caballo a Damasco. Sin embargo, es bien probable que haya ido a pie. Pero haya ido a pie, haya ido a caballo, da igual. Obviamente, no daba igual para quien recorre esa cantidad de distancia. Sin embargo, era una distancia larga y habría mucho tiempo para que Pablo pudiera meditar, pudiera pensar e internalizar las situaciones que se estaban dando. Pues en la narración de la conversión de Pablo se nos dice que él cayó al suelo cuando vio un gran resplandor del cielo y quedó como ciego, o sea, quedó ciego realmente y escuchó la voz de Cristo. Y estuvo ciego durante 3 días. Lamentablemente no tenemos muchísimo tiempo para poder considerar todos los micro detalles que se nos presentan antes de esta porción en el libro de los Hechos. Sin embargo, yo sé que muchos conocen esta historia, pero no está de más que la volvamos a estudiar. Por lo tanto, esa es mi exhortación a usted. Si tiene tiempo durante el día de hoy, durante la semana, lea el libro de los Hechos, los primeros capítulos, para que se familiaricen o refresquen sus memorias respecto a las situaciones que acontecen antes de esta porción que estamos estudiando en la mañana de hoy. Estamos haciendo énfasis en la situación de Pablo con particular
observación de la figura de Bernabé como un apoyo para este varón. Pero hubo otro individuo al cual se alude en este capítulo, que es la persona de Ananías. Y esta es una persona, pues me tomaré unos minutitos para hablar sobre él también. Un varón excepcional, quien tuvo la misión de alcanzar a Pablo y llevarle el mensaje que Dios tenía para él respecto a cuál era su misión. Pues Ananías, cuando recibe de parte de Dios este mensaje, esta encomienda, él pues cuestiona, lo cual es lógico. A quien yo le voy a hacer el acercamiento es aquel que venía persiguiendo a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible? Y me hace pensar un poco en Jonás, cuando el Señor le dice que fuera a Nínive para que le predicara sobre el arrepentimiento. La gran diferencia es que Jonás no obedeció al Señor y por eso fue tragado por un gran pez y estuvo 3 días en el vientre de ese pez. Y en adición a eso fue y predicó, a regañadientes fue, pero predicó respecto al arrepentimiento. Y cuando vio que se estaban convirtiendo, en vez de alegrarse, en vez de ponerse feliz, en vez de gozarse en el Señor y darle la gloria, él lo que hizo fue que le dio coraje. Decía que le dio un coraje hasta la muerte. Pues esa no es la actitud que Dios quiere de parte nuestra. La actitud es la actitud que tuvo Ananías. Ananías, las primeras palabras que le dijo a Pablo, ¿saben cuáles fueron? Le dijo, hermano Pablo. Y no fueron palabras de hipocresía. Fueron palabras genuinas. Y en esas 2 palabras, la primera, hermano, se subraya el amor, la misericordia y la compasión. Pero sobre todo, el perdón. Aquel quien era responsable por sabe Dios cuántas injusticias en contra de la iglesia cristiana en los primeros tiempos, fue perdonado. Imagínense, si Dios está dispuesto a perdonar a ese tipo de personas y darle un papel y una función tan y tan importante y tan privilegiada, de tanto sacrificio, pero de tanta honra y de tanta estima como la que le dio a Pablo, ¿por qué no habrá de perdonarte a ti? Y este es un pequeño paréntesis que quería hacer. Pues Ananías es una figura importante. No vamos a estar haciendo énfasis en su persona, aunque ya hemos subrayado algunos detalles sobre él. Pues vamos a ir directamente al pasaje que nos compete para esta mañana, comenzando con el capítulo número 9, los versículos 26 al 28. Dice la palabra así: Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¡Qué hermoso! Pues cuando Ananías habló con Pablo, Dios le devolvió la vista a Pablo. Lucas condensa muchísimo en la narración y no se nos habla sobre el microdetalle. Tenemos que estudiar lo que dice Lucas en Hechos, ¿verdad? Dijimos que aquí en el capítulo 9 se habla sobre la conversión, el capítulo 22 y el capítulo 26 también, pero Pablo también hace un relato en la carta que le envía a la iglesia en Gálata, a los Gálatas. Si ponemos esas 4 lecturas juntas, pues llegamos a una visión un poco más amplia respecto a cómo fue la conversión de Pablo. Y una de las cosas que aprendemos es que Pablo fue a Arabia luego de estar en Damasco. Entonces esto se dice que estuvo unos 3 años entre Damasco y Arabia. Estuvo en Damasco, fue a Arabia, se apartó por algún tiempo para poder meditar y realizar la misión que Dios le había dado. Pues se estima que entre Damasco, Arabia y regresar a Damasco y estar predicando ahí un tiempo, transcurrieron unos 3 años. Luego de eso, él va a Jerusalén. El
Saulo, que había salido de Jerusalén a perseguir la iglesia, ciertamente era un hombre distinto al que retorna a este lugar y comienza a predicar en medio de aquellos que junto con él habían perseguido a la iglesia, con la gran diferencia que ahora su predicación hablaba sobre aquel que él perseguía desde la perspectiva de aquel que le sirve. Hablaba de Cristo como el Hijo de Dios, el único en quien se puede tener salvación, al único que podemos acudir para tener una relación íntima con Dios. Esto le costó incluso que procuraran matarle los fariseos, los judíos en Jerusalén. Pues cuando él llega, se levantó la voz de alarma. Ahí viene el que perseguía a la iglesia y dicen que él es uno de nosotros ahora. Y no le querían recibir. Algunos tenían miedo, muchos tenían cierta suspicacia respecto a quién era esta persona. Y esto es parte de nuestra naturaleza, hermano. A veces miramos la escritura y decimos, pero ¿cómo es posible? Porque nosotros pensamos en un Pablo, que es aquel que escribió todas estas cartas. Sin embargo, para los hermanos en la iglesia, quienes sabían las acciones que había cometido, que había realizado este varón, pues no tenían confianza en él. Esto es parte de nuestra naturaleza humana y yo no les puedo culpar por eso. Sin embargo, es necesario que nosotros alentemos al perdón y apoyemos cuando sabemos que es de parte de Dios que alguien está obrando. Y en este caso, quien se puso al frente, quien tomó la iniciativa, fue Bernabé, a quien el nombre le cae como anillo al dedo. Nosotros aprendimos sobre el nombre de Bernabé cuando leemos el capítulo número 4, que Bernabé tuvo una función también, una iniciativa importante para apoyar a otros. Su nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y eso fue lo que estaba presto a hacer Bernabé. Luego que pasamos de estudiar el capítulo número 11, si usted continúa estudiando y se interesa por aprender más y saber cuáles fueron más los sucesos que acontecieron, descubrimos que Bernabé sigue trabajando con Pablo y había un primo que tenía Bernabé que se llamaba Juan Marcos. Y se fueron ellos en el primer viaje misionero con Pablo. Sin embargo, allá en Panfilia, Juan Marcos, hubo una sola conversión en ese lugar. Y no sabemos por qué exactamente Juan Marcos decide retirarse. O sea, se va, abandona la misión, lo cual a Pablo no le estuvo muy bien. Él lo vio, no le estuvo bien. Y más adelante se encuentra nuevamente con Juan Marcos y Bernabé dice que quiere que les acompañe. Sin embargo, Pablo en ese momento dice que no quiere que Juan Marcos les acompañe porque él fue el que les había abandonado en ese primer viaje. Y ahí hubo una separación, ¿verdad? Estamos hablando del capítulo número 15, si no me equivoco. Y Bernabé decide irse y continuar la misión con Juan Marcos, mientras que Pablo se va con Silas. Pero esto pueden ustedes continuar leyéndolo. Yo me emociono muchísimo cuando leo la palabra del Señor porque hay tantas cosas que nos hablan y hay tantos mensajes que podemos nosotros formular respecto a lo que leemos allí, ¿verdad? Por las experiencias de los primeros hermanos en la iglesia. Y vemos nosotros unos paralelos con situaciones que se dan durante el día de hoy. Y vemos la persona de Pablo. Lo que me parece tan tremendo de todo esto es que vemos la humanidad de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, quienes estaban en esa primera iglesia, la iglesia primitiva. Pablo, quien fue el merecedor de la compasión, de la misericordia de parte de Bernabé, el hijo de consolación, cuando en un momento dado se le permite que él le dé una segunda oportunidad a Juan Marcos, no está dispuesto a hacerlo. Pero eso es un tema para otro estudio, tal vez para una predicación. Lo que enfocamos en esta porción ahora es la figura de Bernabé como aquel que intercede por Pablo delante de los hermanos, al punto que le da credibilidad a Pablo. Entonces la obra de Dios se continúa y Pablo puede continuar predicando en Jerusalén, y como dice esta porción en el versículo número 28,
y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Había sido recibido por parte de los hermanos allá en Jerusalén, particularmente por el testimonio de Bernabé. Pues continuamos. Pasamos entonces al capítulo número 11. Saltamos del capítulo número 9 al capítulo número 11 porque, según ustedes verán en sus Biblias, aquí Lucas cambia la perspectiva o la cámara, y de ver a Pablo entonces pasamos a ver a la figura de Pedro. Esta parte es tremenda porque nos habla sobre las cosas que sucedieron a paso agigantado respecto a la historia de la iglesia. Desde el martirio de Esteban se dispersó la iglesia, y es lo que vamos a ver en los versículos previos a los que están aquí plasmados, ¿verdad? Versículos 21 al 24, del 19, el 19 y el 20 nos muestran cómo la iglesia se dispersó, y este espacio que estoy aquí colocando en un óvalo demarca parte del espacio donde estaba la mayor parte de los hermanos quienes fueron dispersados. Chipre, que está en la parte oeste, la parte occidental, en la parte de la izquierda de ese círculo, y cuando ustedes miran a la parte derecha del círculo, la parte superior es Antioquía, y Fenicia es la franja esa que bordea desde donde dice Sidón. Todo eso es Fenicia, ¿verdad? Toda esa franja de la costa este del mar Mediterráneo. Pues el martirio de Esteban, que pues fue algo terrible, Dios lo utilizó como bendición. Estas son las cosas que a veces nosotros no comprendemos de primera instancia, pero como yo en muchas ocasiones he citado en distintas ocasiones, hindsight is 20/20, como dicen en inglés, ¿verdad? Cuando uno mira en retrospección las cosas que se lograron por situaciones difíciles o adversas, podemos entender que Dios las utilizó para bien. Dirá el cínico, pues sí, ciertamente es fácil justificar las situaciones. Sin embargo, cuando nosotros creemos al Señor, podemos ver la mano poderosa de Él obrando en nuestras vidas. Y esto lo aplicamos hoy día. Hoy estamos viviendo una situación muy difícil, y ¿habrá gente muriendo? Sí, hay gente muriendo. Y en Puerto Rico, aparte de la pandemia, ayer hubo otro tremendo temblor. Y las personas se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de toda esta circunstancia, toda esta situación? Pues Dios sigue estando en el mismo lugar. Sigue estando en el lugar que Él siempre ha estado. La pregunta es, ¿dónde te encuentras tú respecto a Dios? Si tú te encuentras con Dios, en medio de la adversidad, tú puedes ver su mano poderosa obrando. Y fíjense que Esteban creyó en Cristo Jesús y perdió su vida. Pablo creía en el Señor, tenía un celo equivocado, pero Dios le ayuda a redirigirse. Entonces dedica toda su vida al servicio del Señor. ¿Y tuvo él una vida fácil? No. Vemos nosotros a través de la palabra, la narración de todas las situaciones que tuvo que enfrentar Pablo, y no solamente Pablo y Esteban, sino tantos hermanos a través de los años. Los pastores, evangelistas y misioneros en estos tiempos, quienes tienen que dedicar, tienen que sacrificar mucho de su tiempo y muchas cosas en sus vidas, relaciones familiares y tantas relaciones interpersonales, para dedicarse al Señor y a la obra de Dios. Esto no es una obra fácil, sin embargo lo es todo. Y es necesario entender e internalizar cuál es la bendición que Dios tiene para aquellos quienes deciden aceptar a Cristo Jesús. Pues es la vida eterna. Pues Dios tuvo un propósito importante, o utilizó el martirio de Esteban para dispersar el Evangelio. Y vemos nosotros los versículos 19 y 20, qué fue lo que Dios hizo.
Pues vamos a ir a la porción que nos compete en este momento, que son los versículos 21 al 24, para ir detallando los específicos al respecto. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si usted se emociona cuando usted escucha esto, pero hay tanto que yo puedo entender e internalizar de la palabra cada vez que la repaso. Le mencioné sobre la muerte de Esteban. Ahora, algo importante que no incluimos aquí en estos versículos, debí haberlos incluido, pero no los incluí. Se nos habla sobre unos varones quienes predicaban el Evangelio, o predicaron el Evangelio. Unos varones que eran de Cirene y de Chipre. Algo que sucedía mucho era que cuando los hermanos judíos, quienes creyeron en Cristo Jesús y se fueron dispersados, iban a los distintos lugares y predicaban principalmente a la comunidad judía. Sin embargo, hubo otros, ¿verdad? Se menciona unos que son anónimos, solamente se dice el lugar de donde eran. Había uno de Chipre, que es de donde era Bernabé. Bernabé, cuando vamos a la palabra, aprendemos que él era un varón de la tribu de Leví, de la levita, y era de la isla de Chipre. Pero había otros de Cirene. Dice que había unos de Cirene y de Chipre que fueron y predicaron el Evangelio a todos, ¿verdad? Incluso a aquellos quienes eran gentiles. Y de esa manera la palabra se propagó. Los capítulos anteriores en el libro de los Hechos también se nos habla de Felipe. Hay una narración de Felipe y el eunuco. Pues estaba este eunuco pasando por Samaria y iba de camino a Etiopía, y Felipe le predica la palabra a él. Vemos nosotros cómo la palabra se está diseminando y ya está saliendo de Jerusalén. El caso de Pedro y Cornelio, que es el capítulo intermedio, el capítulo número 10, se nos habla como Dios mismo le dice a Pedro y le da la misma visión a Cornelio para que se encuentren y pueda Cornelio recibir la palabra. Pues tanto este eunuco que se habla en la experiencia de Felipe, ¿verdad? El bautismo que Felipe participa, o sea, Felipe le bautiza, y el encuentro de Pedro y Cornelio, la visita que le hace Cornelio a Pedro, estas dos situaciones están plasmadas desde la perspectiva que son estos individuos quienes van al encuentro con aquellos quienes son portadores de la palabra. De todos modos, la palabra de Dios es predicada y se disemina. Sin embargo, aquí son los de la iglesia los que van a alcanzar a aquellos quienes todavía no han recibido la buena nueva. El mundo gentil. Pues hay un propósito que Dios tiene con Pablo, ¿verdad? Se lo dice a través de Ananías, que él habría de predicarle tanto a los judíos como a los gentiles y a los reyes. La palabra habría de ser predicada a toda la humanidad. Pues esta porción que vemos nosotros, hay unos individuos quienes son anónimos. Dios nos utiliza, y lo importante cuando Dios nos utiliza para poder ser portadores del mensaje más hermoso que pueda recibir persona alguna, que es el Evangelio, pues nosotros no asumimos un papel protagónico. El protagonista es aquel quien plasmó la palabra, Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo es la figura central en lo que nosotros debemos estar presentando. Por lo tanto, si no sabemos los nombres de estos varones de Cirene y de Chipre, quienes fueron los que alcanzaron y llevaron la palabra que alcanzó a muchos quienes creyeron, pues no importa. Lo importante es que la palabra les alcanzó. Ahora, de la misma manera que sucedió cuando allá en Samaria llegó la palabra y
los hermanos enviaron otros hermanos de la iglesia para que vieran qué era lo que estaba aconteciendo, algo similar sucedió. Y enviaron allí a nada más y nada menos que Bernabé. Y Bernabé sube y está con ellos y se emociona, ¿verdad? Por lo que él vio, se regocijó porque vio la gracia de Dios en ese lugar. Y le subrayó que debían continuar siendo fieles, ¿verdad? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Yo no puedo dejar de sonreír cuando yo leo esto, porque veo el poder de la palabra de Dios. Hay instancias en las cuales me preocupa mucho, más bien me entristece, cuando cometo el error de entrar a Facebook, ¿verdad? A las redes, a estas aplicaciones de las redes sociales, y veo los comentarios de personas quienes, malintencionados por frustración o lo que sea, tratan de arrojarle tierra al evangelio. Y muchas veces es mi humanidad. Uno le da mucho coraje o le da mucha tristeza, y luego el Señor me ayuda a sobreponerme a esta circunstancia, a esta situación, ¿verdad? De la tristeza o el coraje, la confusión, la frustración, porque quienes queremos trabajar para el Señor queremos ver frutos. Pues lo que debemos hacer es continuar trabajando, hermano. No debemos desmayar. Debemos volver a la palabra y buscar aquellos ejemplos de estos varones y mujeres quienes a través de la palabra nos ilustran qué es lo que Dios quiere que hagamos sus hijos. Pues Dios quiere que seamos como Bernabé. Bernabé ponía a los demás primero. Bernabé le dio el beneficio de la duda a Pablo. Vio lo bueno en este varón, mientras otros permanecían fijos, recordando quién era el Pablo anterior. Una de las cosas importantes que debemos nosotros considerar es quién era yo antes de conocer al Señor. Pues no nos daría el tiempo para yo decirle. Sin embargo, hay una hermanita de la iglesia que cuando usted le pregunta, ¿y dónde estaría usted si no hubiese conocido a Cristo? Y ella le dice, estaría presa. Pues así probablemente contestaríamos muchos de nosotros. Algunos estaríamos presos, algunos estaríamos por ahí haciendo sabe Dios qué cosa que no tendría ningún valor. Y la realidad es que nada de lo que pudiéramos estar haciendo si no estuviéramos en Cristo realmente valdría la pena. Pues si Dios nos rescató, nos sacó de ese lugar de tinieblas a cada uno de nosotros, pues debemos también ver qué es lo que Él quiere hacer con las vidas de todos aquellos quienes puedan ser alcanzados por el Evangelio. Vamos al último punto y con esto vamos resumiendo. Los versículos 25 y 26 de Hechos 11 leen de esta manera. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pues voy a regresar acá y ustedes me van a tener que perdonar porque este es el único mapa que coloqué. Debí haberlo colocado también en esta porción que acabamos de ver. Pero ustedes me tienen paciencia. Aquí tenemos este mapa, y si usted se fija en el círculo, el óvalo ese rojo que se encuentra al lado derecho de sus pantallas, la parte superior está la ciudad de Antioquía. Si lo ven ahí a la derecha del óvalo dice Siria, y al norte de eso está la ciudad de Antioquía. Dicen que esa era la tercera ciudad más importante de los tiempos de Lucas. Las otras dos ciudades más importantes eran Roma y Alejandría. Pues esta Antioquía fue fundada por Seleuco Nicátor, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Le puso el nombre Antioquía en honor a su papá, a su padre Antíoco. Fue fundada durante el año 300 a.C. Estaban
Seleuco, Nicator, era de los Seleucidas, durante la época de los Macabeos. Pues dicen que este lugar era un lugar muy hermoso. Sin embargo, era un lugar muy pagano. Durante los tiempos de Lucas, la población se estima que eran unos 500,000 habitantes, pero una ciudad cosmopolita. Había personas de diferentes lugares del mundo. Había personas de la China, de India, de Persia, pero había una colonia judía, no pequeña, a quienes se les había dado los derechos de los cuales gozaban los romanos. Pues en este lugar, este fue el lugar donde Dios eligió para que comenzara la iglesia. Un lugar donde habría muchas creencias diversas, creencias espirituales diversas, que a veces pensamos pudieran ser una mala influencia para aquellos quienes están en Cristo. Sin embargo, yo pienso también en la perspectiva militar, ¿verdad? Cuando hablan de las unidades militares, hay una unidad particular que son los paracaidistas, los airborne. Y la naturaleza del trabajo de estos soldados es caer en paracaídas en medio de la batalla. Y cuando ellos entran a la batalla, están rodeados por el enemigo. Y así es el creyente. El creyente, aunque no es de este mundo, está llamado a estar en el mundo para que el mundo pueda recibir el mensaje de las buenas nuevas. La palabra nos dice, si no hubiera quien, allá en Romanos 10, si no hubiera quien predicara el evangelio, pues entonces, ¿de qué manera van a oírlo? Pues esa es nuestra función, hermano. Y este fue el lugar que escogió Dios. Allá en Antioquía había personas de distintos lugares, personas con diferentes creencias. Y allí colocó Dios a esta iglesia. Y fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a la iglesia. Y la palabra cristiano se utilizaba con la intención particular tenía una función despectiva, ¿verdad? Ofensiva, como de burla, como de mofa. Aquellos quienes son del partido de Jesús. Sin embargo, la iglesia se apropió del término para darle honra y lo utilizaron a su favor. De la misma manera que nosotros utilizamos el símbolo de la cruz. Símbolo de la cruz, no sé dónde fue que lo leí hace mucho tiempo. El que nosotros tengamos una cruz, algunas personas lo utilizan como un pendiente en las personas que utilizan collares, etc. Es como si usted tuviera una guillotina. La guillotina no es un símbolo de estima, por el contrario, es alusivo a la muerte. Pues así mismo era la cruz durante un tiempo. Sin embargo, cuando nosotros miramos la cruz, lo que vemos es la esperanza de la vida eterna. Sabemos nosotros que tenemos vida eterna porque esa cruz representa el lugar donde Cristo Jesús dio su vida por toda la humanidad. No obstante, la cruz en la cual nosotros creemos es una cruz que está vacía, porque el Señor murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando miramos la cruz vemos el símbolo de la esperanza de nosotros también ser resucitados. Ese fue el lugar donde Dios deshizo nuestros pecados. Pues miramos esta porción que consideramos nosotros aquí y se nos habla sobre esta primera iglesia. Bernabé, aparte de sentir gran regocijo por lo que estaba experimentando en este lugar, pues ve que estaba todo, la mies era mucha, estaba el terreno ya preparado para ser sembrado, y piensa él, ¿en qué, varón? Fue y buscó a Pablo a Tarso, ¿no? El mapa al cual no voy a regresar, si usted sigue al norte y luego al oeste de Antioquía, se da con la ciudad de Tarso, de donde era Pablo original.
Pues Pablo era este varón que tenía ciudadanía romana, conocía el discurso helenístico, era un varón que era bueno en la oratoria, pero que se sentía cómodo. Lo mismo con los judíos, como con las personas de diferentes procederes, ¿verdad? Personas con mucha educación, con poca educación, personas de altos rangos sociales y los de las estratas más bajas dentro de la sociedad. Era una persona muy versátil en sus relaciones interpersonales, y Bernabé tuvo la sensibilidad de poder identificar esto en este varón. Y aparentemente los apóstoles, los líderes de la iglesia, le habían dado completa autoridad a Bernabé para poder trabajar con la situación que se estaba aconteciendo allá en Antioquía. Fíjense ustedes la estima que gozaba Bernabé, y la sensibilidad y la empatía, la capacidad de poder identificar la fortaleza de las personas quienes les rodeaban. Esto en estos tiempos le llamamos inteligencia emocional. Hay personas quienes son más capaces, más sensibles para lidiar con otras personas. Ven lo bueno en las personas. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos. Si a ti se te hace difícil lidiar con algunas personas, se te hace difícil llevarte con las personas y desconfías de los demás, pues mi recomendación es: mira los ejemplos en la palabra y pídele a Dios que te ayude. Yo le tengo que confesar que hay instancias que hay personas a mí se me hace muy difícil. Pero particularmente con esas personas con quien tengo algún tipo de dificultad, a veces por cosas que no puedo articular. A veces uno ve a una persona y uno dice: Dios mío, por favor, porque yo me siento de la manera que me siento hacia la persona que está ante mí. Esta persona yo no la conozco. Y a veces hay instancias en las cuales vemos ciertas actitudes que pudieran ser menos que positivas en las vidas de algunas personas. Y en esos momentos también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Debemos actuar en amor y recordar de dónde fue que el Señor nos sacó a nosotros. Y vamos a practicar como Bernabé. Vamos a alentar a los demás. Y ese es el enfoque del estudio de esta mañana. Mi recomendación para usted es: mire a los demás a través del crisol de Cristo Jesús y practique el amor que Él ha practicado sobre nosotros. E ilustre o busca las ilustraciones en la palabra de hermanos quienes fueron fortaleza, fueron apoyo, fueron sostén para aquellos quienes necesitaban en algunos momentos. En este caso vemos la figura de Bernabé y cómo él alentó tanto a Pablo como a los demás hermanos para que le recibieran. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que hemos hecho buen tiempo. Esta mañana hemos hablado sobre alentar en lo que respecta a cómo lidiar con relaciones difíciles, y el enfoque que le hemos tratado de dar al estudio es dentro de la iglesia particularmente. Los cristianos somos llamados a ver más allá de nuestras diferencias y amar a nuestro prójimo. Jesús mismo dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y refiriéndose a los publicanos, eran aquellos individuos quienes colectaban los impuestos, quienes eran conocidos por su corrupción dentro de la sociedad, y era una palabra ofensiva decirle a alguien que era un publicano. Pues los publicanos, quienes eran tan odiados por la sociedad, Jesús decía: pues esos también son capaces de amar a aquellos quienes les aman a ellos. Así es fácil. En la parte difícil es cuando implementamos y somos obedientes a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Amar incluso a aquellos quienes no nos aman a nosotros. Cuando predicamos la palabra de Dios, debemos hacerlo para todos, sabiendo que no todo el mundo va a recibir nuestra palabra, y por el contrario, muchas personas van a asumir una actitud antagonista, una actitud desafiante, una actitud de controversia. El cristiano no está para la controversia.
Nosotros estamos para poder predicar la palabra en amor, entendiendo que los primeros beneficiarios de la palabra hemos sido nosotros quienes no lo merecíamos. Al alentar a las personas, mostramos a Cristo en nuestras vidas. Sé que algunos tal vez se han estado preguntando sobre las imágenes que he estado proyectando a través del estudio. En la parte inferior de esta pantalla, siempre tratamos de nosotros presentar cuáles son los recursos que utilizamos para estudios y para los comentarios. La parte inferior, freebibleimages.org illustrations, es un lugar donde se pueden adquirir distintas imágenes para distintos estudios. Si usted no es de nuestra congregación e interesa utilizar los materiales, algunas de las presentaciones que hemos estado considerando durante los tiempos que hemos estado en distanciamiento físico por motivo de esta pandemia que todos estamos esperando que acabe, pues muchas de las presentaciones en PowerPoint no se han publicado. Están aquí en estos videos que estamos preparando con mucho amor, pero próximamente los estaremos subiendo. En eso hemos quedado el pastor y yo. Tengo que enviarles estas presentaciones para que se puedan subir. Ahora, una de las cosas que queremos que ustedes vean son los recursos que utilizamos. En la parte inferior, si a usted le interesa, ese es un lugar donde puede acceder distintas imágenes. Muchas de las ilustraciones, todas las ilustraciones que he utilizado para el estudio de hoy son de allí. Y hay permiso para utilizarlas siempre que sea para predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra de manera integral, como aparece en la Biblia. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor hoy. Luego de tener la palabra de oración y darle la asignación para la semana que viene, les indico que por lo general estamos acostumbrados al domingo a escuchar la predicación de parte de nuestro pastor a eso de las 10:15. Hoy no será así. La Iglesia Bíblica Bautista se estará uniendo con una iglesia de Honduras. Ahora no recuerdo lamentablemente cuál es el nombre de la iglesia. Nuestro hermano Evan Williams, quien es el misionero, él y su esposa allá en Honduras, y nuestra iglesia se estará reuniendo con ellos de manera virtual a través de Zoom. Los hermanos de allá de Honduras nos van a estar enviando a los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla un enlace a través de WhatsApp para que nos podamos conectar. Así que recuerden, hoy al mediodía, a las 12 del mediodía, estaremos reunidos con los hermanos de la iglesia del hermano Evan Williams en Honduras. Nosotros seremos sus invitados. Por lo tanto, mi exhortación es: prepárese, esté listo para puntualmente, si puede acceder a conectar previo a las 12, esté pendiente al enlace que será enviado a través de WhatsApp. Para la semana que viene, su asignación es leer Mateo 18, 21 al 28 y 32 al 33. Vamos a estar considerando la tercera sesión en el tema cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y la palabra que estaremos considerando es perdonar. ¿Cuántas veces le dice el Señor a Pedro en esta porción que tiene que perdonar? 70 veces 7. Y vamos a ver exactamente qué es lo que quiere decir el Señor con esto, a lo cual les exhorta a los discípulos en aquel tiempo, pero también a nosotros en estos tiempos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que este estudio, el cual fue un tanto ambicioso tal vez, le haya sido de bendición. Para mí ciertamente ha sido una bendición grandísima poder compartir la palabra de Dios con usted. No sabe cuán grande es la bendición para mí siempre que tengo el privilegio de poder presentar la palabra de Dios. Siga estudiando la palabra de Dios. Espero haberle creado un poquito de curiosidad por el contexto previo y posterior a lo que leímos hoy. Así que lea el libro de los Hechos completo para que de esta manera pueda aprender sobre cómo fue esta primera iglesia que se formó luego de nuestro Señor ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Les invito a que tengamos una palabra de oración y que mediten a través de la mañana y a través de todo el día en lo que nosotros hemos estudiado. Y mi llamado específico o particular, especial, debo decir, es para aquellos quienes
todavía no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo. Usted puede buscar mucha literatura, puede escuchar muchos mensajes, puede leer todas las notas más hermosas que pudieran haber escritas, puede incluso orar. Sin embargo, si usted no ha tomado la decisión consciente de entregar su vida al Señor, es como si todo eso que mencioné fuera borrado. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y por eso mi llamado en este día es que entregues tu corazón a Cristo. ¿Qué estás esperando? Si esto es lo que está en tu corazón el día de hoy, la oración es sencilla. Dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y me permitas ser tu hijo. Acepto a Cristo Jesús como mi Señor y quiero vivir confiado en que cuando parta de este mundo, iré a tu presencia. Y el Señor te perdonará tus pecados y te hará su hijo y te dará la vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que ahora el Señor nos grabe su palabra en nuestros corazones. Oren conmigo. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la gran bendición que es considerar tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu gran bondad, tu misericordia y tu compasión para con cada uno de nosotros. Te imploro, mi Señor, que esta palabra que hemos estudiado hoy sea grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y aquello que tú nos mandas a través de tu palabra, que es asumir una actitud de aliento para aquellos quienes están en necesidad, que podamos nosotros actuar sobre ello. Ayúdanos a obrar conforme a tu palabra y a no ser oidores olvidadizos, mi Señor. Te imploro nuevamente por aquellos quienes están en necesidad en este día, que puedan esperar en ti y que puedan ver tu mano poderosa obrando sobre ellos. Gracias, mi Señor. Gracias, oh Padre. Todo te lo presentamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les favorezca, Dios les acompañe y puedan tener ustedes un hermoso día. Recuerden, los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista, que hoy estaremos reunidos con los hermanos de Honduras a las 12. Les amamos en Cristo, que tengan un día hermoso y una aún más hermosa semana. Dios les cuide.